El nuevo modelo de protección integral tendrá la articulación de varias entidades de protección y atención, tomando en cuenta el alza en el flujo migratorio. Vamos enseguida con la implementación de un nuevo modelo de protección integral a migrantes. Esto, sin lugar a dudas, va a ayudar considerablemente a darle una respuesta positiva también a este fenómeno que es de actualidad, pero nosotros también como instituciones comprometidas, responsables, verá cada uno en nuestras competencias, vamos a tratar de darle la respuesta coherente a esta problemática. Entonces ya estamos preparando nosotros la plataforma para socializarla con todas las instituciones del Estado y poder dar obviamente una respuesta positiva articulada en beneficio de nuestros guatemaltecos. Quiere decir que le estamos dando, al igual que hay más denuncias, también estamos dando más respuesta. Muy bien, este nuevo modelo que da a conocer entonces la fiscal general del Ministerio Público de atención a los migrantes. Sabemos, y ayer hablábamos incluso de la nueva ola de migrantes que se prevé puede ingresar a nuestro país por las decisiones tomadas en Honduras respecto a una amnistía en una de las multas o en uno de los temas pendientes de pagar por parte de migrantes. Y esto podría influir en que más migrantes puedan estar cruzando la frontera y pasando incluso por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Así que con este nuevo sistema de protección a migrantes que se ha planteado por parte del Ministerio Público, ¿qué tan acertado también es, licenciado Clavería, considerando que en muchas ocasiones los migrantes quedan vulnerables a la comisión de diversos delitos? Lo que sucede es que efectivamente creo yo entender que el nuevo modelo de protección a migrantes que está planteando el Ministerio Público va más relacionado en el tema de la estafa que se les hace en muchos de los casos o de la extorsión que se produce en muchos de los casos también cuando ellos migran o cuando van en el intermedio de ese viaje, porque sucede. Y creo que por ahí va a ir enfocado, porque el coyotaje pues es un delito en sí mismo y está considerado dentro de la propia ley de migración. Por lo tanto, creo que ese nuevo modelo va a ir enfocado más a la víctima. Y yo creo que también en este punto, si es un modelo que va a ir en línea, por ejemplo, a los modelos de atención integral que se tienen ya, por ejemplo, para la niñez, para las mujeres, me refiero al MAINA y al MAIMI. En este caso también probablemente va a ser entonces una estructura que se pueda considerar. Al final también es oportuno porque sabemos, en el tema de migración se dan dos situaciones. Uno, las personas que migran y que se ven afectadas porque les roban, porque los utilizan también el crimen organizado, entonces también pueden convertirse en testigos claves para poder otorgar y facilitar cierta información de estas estructuras, también para protegerlos en sus derechos, porque el hecho que migren no significa que automáticamente perdieron sus derechos humanos, al contrario, se tienen que garantizar, pero lo que sí es cierto también que en muchas ocasiones se vulneran, licenciado. Pero yo creo que usted se lo tenemos que plantear a la población guatemalteca que este modelo de protección es única y exclusivamente judicial, legal. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver en temas sociales o económicos, porque esa no es una función del Ministerio Público. No. La función del Ministerio Público es eminentemente legal. Yo creo que en esa línea es correcto que efectivamente se les apoye y se les ayude, porque como usted muy bien lo planteó, muchos migrantes tienen información clave del coyotaje o polleros, como se les conoce del lado mexicano, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por lo tanto esta información puede servir para iniciar algún tipo de investigación criminal en contra de ellos y sobre todo proteger a estos migrantes para que no sigan sufriendo los embates de la criminalidad durante toda esa trayectoria.
Y siguiendo el modelo que ya se ha establecido, que le damos de ejemplo el MAINA, el MAIMI, por ejemplo, donde varias instituciones del sector justicia y aparte también otras del Ejecutivo la integran para complementar el sistema integral, es oportuno que el Ministerio Público también, licenciado, piense en un modelo como este, porque se puede apoyar de instituciones que de hecho ya lo están haciendo. En este caso, por ejemplo, el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene una atención para los migrantes que han cometido algún delito y son detenidos en el país. Imagínense, ser detenidos en un país donde no conocen a nadie, mucho menos van a conocer a un abogado, pues entonces ahí se les ha brindado la atención y obviamente ha sido parte también esta institución de los sistemas y de los modelos especializados. Hay otras instituciones que también tienen esfuerzos que van a favor de los migrantes desde sus funciones y creo que es oportuno que el Ministerio Público piense también en poder replicar estas prácticas. Podría ser, pero yo creo que ese trabajo compete al Ejecutivo, esa otra parte. Porque el tema del migratorio... Al menos lo legal, ¿no? Claro, pero el tema migratorio no es un tema como la problemática de la niñez, que es propia e interna de nosotros. Acá, usted muy bien lo ha dicho, hay muchísima migración de personas de diversas nacionalidades, en las que, por ejemplo, la defensa pública les está prestando la ayuda en el tema de proporcionarles un abogado, pero en el tema social puede única y exclusivamente o económico apoyar al migrante guatemalteco. Si no, imagínese usted el costo que tendría un programa de esta naturaleza. Pero imagínese, por lo menos que sea una atención, licenciado, en el cual cuando los migrantes pasen no se diga es que en Guatemala les roban, en Guatemala matan migrantes, en Guatemala vulneran todos los derechos. Que hagamos algo por lo menos en las personas que en su traslado hacia, porque el destino final en muchas ocasiones es Estados Unidos, pero utilizan Guatemala también para llegar como corredor. Entonces, qué mal sería el hecho de que Guatemala sea violador de derechos humanos de los migrantes. Entonces creo que va a ser importante también que se pueda proteger estos derechos fundamentales y sobre todo también que se enfoquen en poder pues garantizarles esa protección, esa seguridad y esa garantía de sus derechos fundamentales. Pero totalmente de acuerdo con usted. En ese sentido, el Ministerio Público debe de convocar, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación para que con la Policía Nacional, Sistema Penitenciario, la Defensa Pública, Migración, el organismo judicial puedan coordinar todo un esfuerzo para que efectivamente, primero, no se les violen sus derechos humanos, pero segundo, que se les respete su dignidad. Porque vea, ¿cuánto migrante no entra al país que viene de otros países, de otros continentes o de la misma región centroamericana o sudamericana y aquí son robados por los propios funcionarios que prestan sus servicios en la policía, en migración, en estos lados? Y esa es una realidad. Hay que castigarlos. Claro, hay que condenarlos. Y eso es una realidad, porque quien migra, en muchos de los casos, migra por necesidad o por miedo a estar en sus países que son muy violentos o los niveles de criminalidad son muy altos. La gente no migra simplemente porque a mí se me ocurre hoy migrar. Eso no es cierto. Migran por necesidad, Sandy. Esa es de cualquier tipo, pero es la necesidad la que obliga a migrar. Vamos a ir con unos datos que le mostramos a continuación en pantalla sobre esta situación, este modelo nuevo que se está preparando por el Ministerio Público, porque de conformidad con el perfil migratorio de Guatemala, varios factores elevan la vulnerabilidad de las personas migrantes. Principalmente el trato diferenciado ante la ley, la condición irregular, la exclusión de servicios públicos, los recorridos peligrosos, el crimen organizado, la desprotección social, la discriminación y abusos, así como la edad, el sexo y la etnia. Vamos con otra información, porque también hay que mencionar que durante los últimos años se ha resaltado la importancia del abordaje del fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos de la persona migrante. El enfoque de la migración basado en los derechos humanos sitúa el tratamiento de las personas migrantes como seres humanos en el centro de todo debate y programa sobre migración, que estarán orientados por los principios fundamentales de no discriminación, empoderamiento, participación, inclusión y rendición de cuentas. De esta manera, las personas migrantes en situación irregular tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona
incluidos nacionales de los países de destino. Esto es muy importante y es lo que hemos hablado, ¿no? El resguardo de los derechos humanos de todo migrante, porque en otros países hemos visto, y ha sido una queja incluso para nuestros connacionales que realizan el viaje irregular, que no existe un respeto de sus derechos humanos. Y a nivel general, en muchas ocasiones al migrante se le ve como un delincuente y realmente no es así. Claro, eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Exacto. Y de verdad, especialmente en Estados Unidos, después de la era Trump, pues se planteó como parte de una estrategia política para llegar a presidencia, que los latinos en términos generales y los mexicanos en especial o eran contrabandistas de drogas o asesinos. Y esto no es cierto, eso es lo más falso del mundo. Es decir, los migrantes en términos generales, en su grueso, son gente trabajadora y honrada. La economía de Estados Unidos en gran parte depende de la migración latina. Eso es muy importante también mencionarlo, y por eso es de que también vemos con buenos ojos que se cree un nuevo sistema de atención en este caso, que sea un sistema integral, que hemos visto que los otros han tenido muy buenos resultados, y también esa atención a personas vulnerables. Y cuando hablamos de migrantes, sin duda alguna lo son. ¿Por qué? Porque se enfrentan al crimen organizado en muchas ocasiones, de verdad, las veces en las que los utilizan, todos los vejámenes que cometen también con los migrantes en el camino, desde las violaciones, incluso pueden ser los asaltos, los robos, tantas situaciones de vulnerabilidad que pasan y todo queda impune y no pueden ni siquiera denunciar porque están pasando de forma ilegal. Entonces se les hace creer que por ese motivo no pueden denunciar, no pueden hablar, no pueden exigir sus derechos, y eso no es así. Eso no es justo. Exacto. Porque efectivamente... Se genera una impunidad. Claro, no solo genera impunidad, sino que no es justo. Porque el hecho de que yo emigre de manera ilegal no significa que yo no tenga derechos. Claro que los tengo. Lo que sucede es que pues, estoy trasladándome a otro país sin llenar los requisitos migratorios, que es completamente diferente. Pero en términos generales yo sí creo que el esfuerzo de esta comisión que está llamando el Ministerio Público, pues hay que aplaudirlo y ojalá se pueda integrar con todos los organismos, con el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, la Defensa Pública, para poder cumplir con este trabajo y se replicara en países como México, Honduras y El Salvador, que son los países en donde de verdad se cometen muchos actos arbitrarios en contra de los migrantes y no es justo. Así es. Cerramos entonces el primer análisis, veremos cuándo se lanza este nuevo modelo y sobre todo los detalles también.